Les doy la bienvenida a este canal y vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de Lucas, en esta oportunidad en el capítulo 2, versículo del 1 al 38. Y para esto vamos a dirigirnos con una oración a nuestro Padre Celestial para que sea el Espíritu Santo revelándonos su palabra. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy las gracias, Padre mío, por este día, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, de poder escudriñar, de poder estudiar a tu palabra, Señor amado, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque nos enseñas cada día, Padre, que debemos de poder ser defensores de tu evangelio, así como Pablo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces vamos a dar lectura a los primeros versículos y vamos a ir analizándolo poco a poco. Estoy utilizando la Biblia de estudio de John MacArthur, de la Reina Valera 1960. Y para ello te invito a que puedas abrir tu Biblia en el capítulo 2 de Lucas, del Evangelio de Lucas. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. En este caso, pues, este empadronamiento, este censo, no era algo simple, sino era un censo muy especial que se daba cada 14 años. Entonces, ahí fue también que vimos las condiciones en las que Jesús nace, ¿no? Su nacimiento fue realmente sin mucho alarde, ¿no? Como lo vamos a ver en los versículos siguientes. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces aquí vemos cómo es que María con José tuvieron que ir a su ciudad natal, ¿no? A Judea, porque ellos pertenecían a la familia de David. Ellos pertenecían a esa línea genealógica. Entonces ahí María ya estaba a punto de dar a luz y ella tuvo que caminar muchos kilómetros, tuvo que atravesar muchas montañas para poder llegar a su ciudad natal. Y en el versículo 5 dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y acá vemos cómo es que Jesús nació en una condición, me refiero a circunstancias externas, materialmente hablando, muy precarias, ¿no? Justamente por este acontecimiento, por este censo que se dio, ella tuvo que regresar prácticamente a su ciudad natal en esas condiciones y no había espacio y ellos buscaron posada y no hallaron, y lo único que hallaron fue un establo. Y desde ahí nomás vemos que nuestro amado Mesías, que nuestro amado Jesús no tuvo dónde recostar su cabeza. Entonces ese era el plan que Dios tenía para su Hijo Jesús aquí en la tierra. Muchas veces los planes no son maravillosos, no son espectaculares, no son planes prósperos con las expectativas de este mundo, ¿no? Pero con las expectativas divinas, con el plan divino que Dios tenía, pues era todo afortunado, ¿no? Era algo privilegiado el nacimiento de Mesías, pese a las condiciones precarias en las que él nació. En el versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no tema, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Amén. Entonces, cuando el ángel reveló la llegada del Mesías, no fue directamente pues a los grandes sacerdotes, a los fariseos del Sanedrín,
no les reveló a ellos en primera instancia la llegada del Mesías, sino fue a unos simples pastores que incluso en esa época eran considerados como menos, eran los más desprestigiados, menospreciados, incluso eran conocidos con la fama de ladrones, ¿no? Pero ahí es donde Dios envió a sus ángeles para que les haga saber a los pastores del nacimiento del Mesías. Ellos tuvieron el privilegio de enterarse en primer lugar del nacimiento del Mesías. En el versículo 11 dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Amén. Qué privilegio que los pastores no solamente pudieron ver a los ángeles, sino una hueste de ángeles celestiales que alababan, que bendecían el nombre del Mesías. Y ellos se quedaron maravillados por esa noticia y dijeron: vamos a Belén a poder comprobar que realmente ahí está el Mesías. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces definitivamente los pastores anunciaron la llegada del Mesías a todas las personas que vivían alrededor de Belén. Y ellos le comentaron todo lo que los ángeles le habían revelado acerca de Jesús, del Mesías. Y cuando María escuchaba todas estas revelaciones, ella lo atesoraba en su corazón, en sus pensamientos, en su mente, en su ser entero, que ya se estaba cumpliendo lo que el ángel también en primera instancia le reveló a ella, que iba a llevar en su vientre al Mesías. Entonces ella sintió un gran gozo y se sintió llena del Espíritu Santo por estar cumpliendo el propósito que ya Dios había encomendado a María. En el versículo 20 dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aquí Lucas menciona en distintas escenas cómo es que los habitantes de esa tierra se gloriaban, se gozaban, ¿no?, por haber oído y visto al Mesías. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, les trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, en aquella época, todo niño que nacía debía ser circuncidado 7 días después de su nacimiento, o sea, en el 8º día. Y María pues tuvo un tiempo de purificación de 40 días donde ella se aisló, ¿no?, para poder en ese tiempo pues apartarse de todo y separar su tiempo para Cristo, agradecida con el Señor por el niño que le había concebido. Y luego el niño Jesús fue llevado a Jerusalén para ser presentado ante el Señor. En el versículo 23 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, cuando al momento de que al niño se le presentaba ante el Señor en aquella época, los padres tenían que ofrecer una ofrenda, ¿no? Los que eran de condición alta, económicamente hablando, una posición alta, daban ofrendas pues grandes. Pero en este caso, María y José, ellos eran de condición económicamente baja.
Entonces ellos lo único que dieron fueron, como dice acá, ¿no?, un par de tórtolas y 2 palominos. Eso fue su ofrenda que ellos dieron para el Señor. Tenían ese permiso, ¿no?, de poder presentar una ofrenda de acuerdo a su condición económica. Pues acá también nos habla acerca de Simeón, ¿no? Simeón pues era un hombre muy justo, muy piadoso, un hombre de fe, que él esperaba la llegada del Mesías y él anhelaba ver al Mesías antes de su muerte, y así lo fue, ¿no? Él pudo ver al Mesías antes de su muerte y pudo partir después en paz. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de lo que decía de él, ¿no? Entonces Simeón pues definitivamente se fue en paz, partió lleno del Espíritu Santo, maravillado porque pudo ver al Mesías, y proclamó que él iba a ser luz no solamente para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles, porque el deseo de Dios era la conversión de todas las personas en la tierra, ¿no? Era para gentiles, para israelitas, para todo, para todas las personas. Iba a ser luz y salvación para todos. Y definitivamente José y María se maravillaron por lo que decía el Simeón. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí está, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. También Simeón le reveló a María que ella iba a sufrir mucho posteriormente a causa de la muerte que iba a tener Jesús en la cruz para salvar a muchas personas del pecado, ¿no? Entonces ya le anticipó, digamos, que ella iba a sufrir mucho en este largo caminar, que había sido elegida como madre, ¿no?, de Jesús. Entonces ella de todas maneras meditaba en su corazón, meditaba en su ser acerca de todos estos acontecimientos, pero aún así ella cumplió hasta el último día de su vida la voluntad de su Padre. En el 36 dice: Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana se llamaba profetisa porque ella se encargaba de evangelizar la palabra de Dios. Ella se casó con un hombre, convivió con este hombre por 7 años, pero luego su marido fallece y ella se quedó viuda, y ella la acogieron en el templo. Ella vivió en el templo del Señor toda su vida, ¿no? Desde que su marido murió, dice ya más de 84 años vivió en el templo. Ahí ella se encargaba de servir al Señor mediante oraciones, mediante ayunos, y también proclamando el evangelio de Dios. Y ella también conoció al Mesías, lo recibió y estuvo maravillada, ¿no?, de poder conocerlo, y también dio a conocer esta noticia, las buenas nuevas, a todas las personas que estaban a su alrededor. Entonces este ha sido el estudio de Lucas capítulo 2, del 1 al 38. Nos estamos viendo la próxima semana con los siguientes versículos para poder culminar este capítulo 2. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.